Buenas noches, ¿sí me escuchan bien? Buenas noches, sí. Ok, pueden ver la presentación que está, ¿verdad? Sí, mucho. Ok, estaba esperando tantito que entraran todos los demás. Ahorita vamos a esperar. Ahorita quiero ver si entran alguien más. Pero la primera pregunta que quiero hacerles, esperen. Voy. Hola, buenas noches, asesor. Buenas noches. Estoy agregando los que se van uniendo. Ahorita empezamos. Ok, buenas noches. Esperemos que sean todos, o si no, ahorita vemos si alguien entra más, alguien más entra. La primera pregunta que quiero hacerles antes de iniciar, hoy vamos a ver cómo la portada lo dice, vamos a ver un tema nuevo. Un tema nuevo se refiere a la ley de Joule, ¿sí? Ese es el tema nuevo que vamos a ver el día de hoy, la ley de Joule, y vamos a volver a repasar ejercicios de la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque para poder entender la actividad integradora 4 necesitamos de la ley de Ohm y necesitamos de la ley de Joule. La ley de Ohm pues ya la hemos visto. Cuando lleguemos a los ejercicios de la ley de Ohm, pues prácticamente ustedes lo van a resolver solos. La ley de Joule todavía no lo pueden resolver solos porque no hemos visto ni un problema y necesito explicarles cuáles son las unidades de medida primero para poder entender. Pero antes de iniciar, me gustaría saber si tienen alguna duda con respecto a la actividad integradora 3. Yo les decía que de las dos actividades integradoras de esta semana, pues la más complicada es la actividad integradora 3. Pero el problema también que estoy detectando es el comentario que les había dicho de que hay una actividad en la red donde utilizan otra información que no es, y automáticamente cuando los cuestiono, pues es cuando detectamos que están cometiendo plagio. Entonces, yo les he dicho en las sesiones que hemos tenido que si ustedes tienen dudas de los problemas que se están resolviendo, pues se comuniquen conmigo por medio de la plataforma, me manden un mensaje o en el foro aprendiendo también ustedes pueden exponer todas las dudas que tengan con respecto a la actividad. Si ustedes no exponen nuestras dudas, si ustedes no exponen sus dudas y lo primero que hacen es buscar, por ejemplo, una actividad que está en la red, es cuando llegan a cometer plagio, porque por ejemplo ahorita, el día de hoy me mandaron un mensaje donde una alumna me dice que sí, que se guió de una actividad de hace 3 años y pensó que los datos eran los mismos y pues resulta que no. Digo, es que nosotros tenemos que resolver la actividad integradora con los datos que les están proporcionando ahorita, ¿sí? Si ustedes utilizan datos de otras generaciones, pues automáticamente nosotros detectamos plagio. Dime, Dulce. Buenas noches. Una pregunta. ¿Y si a lo mejor en YouTube, en la red de YouTube, encontramos a lo mejor información de un asesor, a lo mejor, por ejemplo, un tutorial, pero que está mostrando cómo realizar la actividad, pero no con los datos? O sea, no te contesta la actividad, sino que te muestra con otros datos. Pero yo me llevo a lo mejor de ese. ¿Valdría mi calificación como plagio o no? Que cuando nosotros, por ejemplo, les decía, porque me ha pasado, hay actividades que están en la red que están mal, ¿sí? Que están mal. Entonces, por ejemplo, si ustedes seguían de una actividad que está mal y nosotros lo detectamos, ahí es considerado plagio, ¿sí? En el momento que nosotros veamos que hicieron algo, porque de repente, por ejemplo, hay un dato que cambió y se guiaron de otra actividad o de algún otro asesor, pero los datos de repente cambian y utilizan esos datos, en ese momento pues están ustedes cometiendo plagio.
Sí, Dulce. Sí, muchísimas gracias. Esa era mi duda. Sí, acuérdense, por ejemplo, yo les he dicho, hay mucha información en la red, pero ¿cuál está bien y cuál está mal? Ese es el cuestionamiento. Y nosotros, de repente, por ejemplo, nos damos cuenta porque hay una actividad, por ejemplo, que es para el proyecto integrador, ¿sí? Que en la solución de su problema tiene un error pequeñito, y cuando nos entregan el proyecto integrador, lo entregan con ese error, y ahí nosotros nos acordamos, esta persona agarró la sesión tal, y por eso le da ese valor que está mal, ¿sí? Entonces, ahí ya es considerado plagio, ¿va? Tenemos que revisar bien. Yo desde que iniciamos el módulo 12, yo les he dicho que revisen bien qué es lo que nos pide la actividad porque cambiaron datos, ¿sí? Y lamentablemente no revisan ni siquiera qué es lo que nos está pidiendo. Encuentran actividad integradora 4, módulo 12. Y se guían de ese sin siquiera revisar qué es lo que realmente nos está pidiendo ahorita, ¿sí? Entonces, cuiden mucho ese aspecto. Cualquier duda que ustedes tengan, yo siempre les he dicho, estoy a su disposición. En cualquier momento que ustedes tengan dudas, mándenme un mensaje a la plataforma y yo se los tengo que responder, ¿sí? Siempre trato de responder mucho antes del tiempo que me piden, porque sé que ustedes pues también quieren avanzar y por eso siempre trato de estar al pendiente de ustedes para que ustedes puedan resolver la actividad lo antes posible. Ahorita, cuando iniciamos la sesión les preguntaba dudas de cómo entender la actividad integradora 3. ¿Alguien tiene dudas? No, yo no. No, No, asesor. Ok. Bueno, la otra que les quería comentar y he detectado también, todavía siguen teniendo problemas con notación científica. Acuérdense que, por ejemplo, yo les decía, cuando iniciamos el módulo, yo les mostré la calculadora de Google, ¿sí? Y la calculadora de Google, hay una tecla que se llama EXP y yo les enseñé cómo utilizar esa tecla para que las operaciones les salieran correctas. Si ustedes cuando ingresan la información a la calculadora de Google no lo hacen de la manera correcta, entonces van a cometer un error. Sí, pero ese es error de calculadora. Y el otro error que estoy viendo es que cuando nosotros usamos coseno y seno en la calculadora, aquí hay una tecla que se llama mode, ¿sí? En esa tecla que se llama mode se le puede cambiar a radianes, ¿sí? Y si nosotros utilizamos la calculadora en radianes, nos da otro dato. El día miércoles que estábamos resolviendo un problema de ley de senos y ley de cosenos, yo les decía, por ejemplo, que la calculadora de Google debe de estar en algún otro formato, por eso cuando hacemos las operaciones con la calculadora de Google, no nos daba el resultado, ¿sí? Había que cambiarle a lo mejor el modo. Entonces yo les decía que para que evitaran este tipo de problemas, ustedes utilizaran la calculadora web, ¿sí? Que fue con la que resolvimos los ejercicios el día miércoles. Entonces también de repente los resultados, todo el procedimiento lo tienen bien, pero el resultado está mal porque la calculadora lo están usando mal. Sí, ya no es problema de entendimiento, sino es problema del uso de la calculadora. Entonces, tengan mucho cuidado con ese aspecto. Cualquier duda que tengan, pues luego, Por luego me eso, dicen. asesor, por eso hace rato me daba resultados diferentes. Puede ser, Mayra, que tu calculadora de repente, si nosotros le cambiamos el mode, nos da otros valores. Por ejemplo, para física más avanzada, se utilizan, la calculadora tiene que estar en radianes para que nos dé otros datos, sí, otros datos que requerimos. En este caso, la función de la calculadora, si yo me voy a mode,
Cuando yo prendo la calculadora y me voy a modo, dice de gradiente, radianes y gradiente. La calculadora tiene que estar en DEC, ¿sí? Si lo pongo en DEC, creo que no se va a ver. Si yo lo pongo en DEC, ahí está, ahí dice 1, 2, 3, y ahí vienen las tres formas. Entonces la calculadora siempre tiene, cuando tenemos senos y cosenos, revisen que la calculadora esté en DEC. Y la otra recomendación que yo les decía, por ejemplo, porque de repente me hacen operaciones de división y están mal, yo les decía, compruébenlo 2 veces o 3 veces para saber que las operaciones que estamos haciendo son correctas. Ahorita vamos a resolver ejercicios, pero ¿cómo sabemos que estamos bien? Porque yo siempre les pregunto, ¿cuánto les da? Y les digo, ¿a todos les dio igual? Como a todos nos da igual, pues sabemos que estamos, pues bien. Cuando hay diferencia, de repente me han dicho, no, aquí no me coincide. Y es cuando lo revisamos y vemos por qué no nos coincide. Pero cuando están solitos, pues con quién comparamos que nuestros resultados realmente estén correctos, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a ver primero el concepto de la ley de Joule. Aquí, por ejemplo, algo que yo siempre les he dicho, la ley de Joule va a integrar dos elementos de la ley de Ohm o de la ley de Watt, que es la I, que es intensidad de corriente, que ya la hemos visto, aquí está la I, la R, que es la resistencia, aquí está la R, y la T, que es el tiempo, ¿sí? La ley de Joule va a incluir, esta es la fórmula de la ley de Joule, y esta es la fórmula de la ley de Ohm, que es, estas son sus tres fórmulas, que es el triángulo de la ley de Ohm. Ya hemos resuelto ejercicios utilizando voltaje, utilizando resistencia o buscando intensidad de corriente. Pero vamos a ver a Joule, que no lo hemos visto. La ley de Joule pues muestra la relación que existe entre el calor generado por una corriente eléctrica. Aquí es muy importante, por ejemplo, en la actividad integradora, ¿sí? En la actividad integradora, porque hay personas que me han estado preguntando, ¿qué pasa si mi foco que yo voy a utilizar no tiene los datos que me pide la actividad? El foco que ustedes utilicen tiene que tener dos datos. Ahí se los especifica la actividad, que es potencia y voltaje. Y me decían, ¿qué pasa si mis focos, ni uno de esos tiene ese valor? Y me decían, y utilizo un foco de la red. Aquí lo importante, por ejemplo, ahorita que estábamos platicando del plagio, si ustedes, se supone que la mayoría de ustedes va a tener un foco diferente. Uno que otro va a coincidir, ¿sí? Va a coincidir, pero imagínense que de 20, los 20 utilicen la misma potencia y el mismo voltaje de foco, pues como que se escucha medio raro, ¿va? Entonces, ¿cuál es la finalidad de que cada quien le tome foto a su foco? Porque vamos a tener datos diferentes. ¿Y qué significa? Que todos los resultados de la mayoría pues van a ser diferentes, ¿va? Cuando hay un resultado igual, puede ser coincidencia o puede ser que se compartieron la actividad. Entonces, la intención es esa. Y alguien me decía, ¿y si utilizo un foco de la red? Ok, pues entonces yo les decía, antes de irte a la red, de repente, por ejemplo, pueden irse a la tiendita de la esquina. Y en la tiendita de la esquina, yo he visto de aquí en la tienda de por donde yo vivo, que en las cajas del foco, también vienen los valores de potencia y voltaje. Entonces pídanle permiso al de la tienda y tómenle una foto a ese foco, ¿sí? Que la última, si ustedes ni con el de la tienda de la esquina, no consiguen un foco, entonces necesitan poner de dónde está saliendo esa imagen, ¿sí? Porque, por lo que les decía ahorita, de manera que no caigamos en plagio. Si ustedes van a utilizar un foco que está en la red, pues pónganme la liga para saber de dónde están sacando ese foco. Y sé que ustedes lo están usando, pero de preferencia hagan esas dos opciones, busquen un foco de su hogar o en la tienda de la esquina para tomar los datos de potencia y voltaje. ¿Dudas con el primer punto de lo que nos pide la actividad? La imagen tiene que ir, ¿sí? La imagen del foco, ahí mismo dice en la actividad que la tienen que anexar. Y ahí van a agarrar el valor de potencia y voltaje y en base a eso resuelven lo que nos está pidiendo. ¿Dudas con ese punto?
No, ninguna. No, Ok. ninguna. Ningún asesor. Entonces la ley de Joule pues va a mostrar la corriente, va a mostrar el calor que genera un foco, una lámpara. Entonces, pero sabemos que no solamente una lámpara va a generar calor. ¿Dónde vamos a encontrar a Joule? Joule lo vamos a encontrar en muchas actividades que nosotros tenemos dentro de la vida diaria. Por ejemplo, dentro de una empresa o dentro de una industria, todos los aparatos de soldadura, todos los aparatos de hornos eléctricos para la fundición y metalurgia y los soldadores de punto, está presente la ley de Joule. Todos estos aparatos generan calor, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos con la ley de Joule? ¿Cuál es el calor que genera un foco? ¿Cuál es el calor que genera un horno? Y eso es lo que vamos a buscar. Entonces, la industria está presente en estos lados. Dentro de nuestro hogar, pues lo vamos a encontrar en una lámpara, ¿sí? Que cuando, por ejemplo, una lámpara lo que se calienta es el filamento que viene adentro y ese es el efecto Joule, que de repente se nos acabó el gas y no tenemos cómo cocinar y tenemos una estufa eléctrica, pues cuando la resistencia se calienta, pues tiene el efecto Joule. Entonces, tenemos el Joule, de repente no lo conocemos y tiene muchas aplicaciones en nuestra vida diaria. El calentador de agua, por ejemplo, nos ha tocado que de repente hace mucho frío y se nos acabó el gas y nosotros usamos una resistencia, sí, que la conectamos y la ponemos en un bote de agua y con eso nosotros calentamos el agua. Entonces, un calentador de agua también utiliza el efecto Joule, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos pidan en la actividad que donde encontramos presentes a Joule, hay infinidad de ejemplos prácticos que pueden utilizar. Perdón, es que estornudé. Entonces, hay infinidad de aplicaciones del efecto Joule. Yo siempre les he dicho, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos, cuando contestamos esa pregunta de ejemplos de nuestra vida donde está el efecto Joule, de repente también utilizamos mucha información de la red, pero lamentablemente copiamos y pegamos. También acuérdense que el copiar y pegar y no darle los derechos al autor, pues se considera plagio. Hay muchas maneras de evitar el plagio y una de ellas es parafraseando o utilizando citas textuales, ¿sí? Con eso nosotros le estamos dando los derechos al autor. Entonces, tengan cuidado también cuando responden a las preguntas de dónde se aplica la ley de Joule, ¿sí? En los fusibles, en las planchas eléctricas, en las cocinas eléctricas, está el efecto Joule. Esta es la fórmula de Joule. Hay dos fórmulas, ¿sí? Esta es una. Ahorita quiero que ustedes, ahorita vamos a utilizar las dos fórmulas, ¿sí? Las dos fórmulas. Q es el calor que emite la resistencia y la unidad de medida de la Q o del calor es Joule o Julios, ¿sí? Siempre lo vamos a encontrar como Joule. De repente, por ejemplo, van a haber problemas que nos dicen, ya encontraste el valor en joules, pero yo no lo requiero en joules, yo lo quiero en calorías. Entonces, aquí hay una conversión que dice que una caloría es igual a 4186 joules. Entonces, vamos a ver conversiones el día de hoy para que entiendan cómo convertir joules a calorías y cómo convertir calorías a kilocalorías. ¿Sí? Entonces, esta es la Q, la R, que ya la hemos visto en la ley de Ohm. La R es la resistencia eléctrica. Y la unidad de medida es los ohms, ohmios o la letra omega, ¿sí? La T, tiempo que circula la corriente por la resistencia. Aquí, algo que les quiero comentar, que el tiempo para obtener el valor de Q, el tiempo siempre tiene que estar en segundos. Así como cuando
resolvíamos la ley de Coulomb. La ley de Coulomb, pues sabemos que el Coulomb, cuando nosotros utilizamos las cargas 1 y 2 y lo tenemos en micro Coulomb, pues hay que convertirlo a Coulomb para utilizar la fórmula. Lo mismo va a ser el tiempo. Por ejemplo, si me dan 3 minutos, yo no puedo utilizar en la fórmula 3 minutos. ¿Qué tengo que hacer? Es convertirlo a segundos. ¿Y cómo convierto 3 minutos a segundos? Pues los minutos lo multiplico por 60. Si nosotros agarramos la calculadora y multiplicamos 3 por 60, me va a dar 180 segundos. Entonces, esto es clave. Algunos problemas que me han estado entregando, les digo que está mal porque el tiempo es en segundos, no en minutos. Si lo ponen en minutos, automáticamente el problema lo tienen mal. ¿Por qué? Porque están utilizando una unidad de medida que no corresponde con la fórmula. La I es la intensidad de corriente eléctrica y su unidad de medida es ampere. Si recordamos la resistencia y la I, que es la intensidad de corriente, ya la hemos utilizado. Aquí es donde les decía, por ejemplo, el 0.24. De repente, por ejemplo, esta fórmula va a tener aquí un valor de 0.24. Cuando la fórmula tenga 0.24, se le llama constante del efecto Joule. ¿Qué significa? Que automáticamente me lo está convirtiendo y el resultado que me va a dar va a ser en calorías y no en joules. ¿Sí? Ojo con este punto. Si la fórmula tiene 0.24, el resultado va a ser calorías. ¿Dudas hasta ahí? No, ninguna. Ok, ¿Y una entonces, kilocaloría cuánto es? cuando quiero convertir calorías a kilocalorías, dividan calorías entre 1000 y ya automáticamente convertimos a kilocalorías. Gracias. Y asesor, entonces el 4.186, ¿ese qué se hace? Es una conversión. Ahorita les voy a enseñar a convertir de joules a calorías. Ahorita O sea, vamos a hacer las conversiones. si yo en mi actividad el resultado que me dio lo dividí entre 1000, o sea, sí estoy bien. Va dependiendo. Si el resultado te dio en calorías y lo dividiste entre 1000 para convertirlo a kilocalorías, sí estás bien. Pero si el resultado te dio en joules y lo dividiste entre 1000, está mal. Ahorita vamos a ver ese punto. Ahorita me voy a enfocar. Dime, Karime. Y por ejemplo, si yo nada más me dio el resultado, o sea, lo convertí y ya lo convertí así en calorías y ya lo dejé así y no lo convertí a kilocalorías, ¿está bien? No. Si el problema te pide que el valor lo requiere en kilocalorías, hay que convertir. Va Pero lo que dependiendo. pasa es que el problema dice que las unidades de medidas que pueden ser son calorías y kilocalorías. ¿Sí? Si tú encuentras calorías, nada más lo estás encontrando en calorías. Si te pide que el valor lo des en las dos unidades de medidas, que es calorías y kilocalorías, el resultado que te da lo tienes que dividir en 1000 para que te dé kilocalorías. Ahorita lo vamos a Ok. hacer. Ahorita vamos a hacer las dos formas, ¿sí? No se preocupen. Ahorita vamos a hacer los dos problemas para que ustedes entiendan el concepto. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan el concepto. Como les he dicho, por ejemplo, yo no les voy a resolver la actividad, pero quiero que ustedes sepan cómo utilizar cada una de las dos fórmulas. ¿Por qué? Porque a veces se van a encontrar esta fórmula y a veces se van a encontrar la otra fórmula cuando utiliza la constante del efecto Joule. Ok, vamos a empezar aquí. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un problema? ¿Qué tenemos que colocar? Datos. Datos, ¿sí? Esto es clave. Si nosotros colocamos datos, vamos a saber qué tenemos. Entonces, pero me voy a traer la fórmula. No sé por qué.
Me voy a traer la fórmula que vamos a utilizar, ¿sí? Ok, ahí está la fórmula. Me dice datos. ¿Qué necesito? Pues voy a encontrar Q. Q, ¿sí? Necesito I, que es la intensidad de corriente. Necesito resistencia. Necesito resistencia y necesito tiempo. Bueno, aquí, esta es minúscula. Ahorita se va a poner el tiempo. Ok, vamos a ir leyendo el problema y vamos a ir llenando cada uno de ellos. Ahorita lo voy a poner un poquito más grande para que vayan viendo datos. Dice, ¿cuál es el calor producido? Aquí mismo te está haciendo la pregunta, ¿cuál es el calor producido? ¿Qué significa que el calor yo no lo conozco? Por una corriente de 2 amperios. ¿Dónde va? ¿En la I, en la R o en la T? En la En I. la I. En la I porque son 2 amperes. ¿Sí? En una resistencia de 50 ohmios. Ahí mismo dice resistencia 50. La resistencia es de 50 ohms. ¿Sí? Y luego me dice durante 4 minutos. Ok. Aquí ya tenemos los datos. Cuando yo ya tengo los datos, ¿qué hago? Si yo ya tengo los datos, lo único que voy a hacer es sustituir para poder encontrar lo que me están pidiendo. Eso es lo primero que tengo que hacer. Ya teniendo los datos ya es más fácil. ¿Cuánto vale I? 2. ¿Sí? Aquí hay algo que quiero que entiendan, porque si no, de repente no lo entienden. La resistencia son 50. Siempre tienen que colocar todas las unidades de medida. Y luego el tiempo son 4 minutos. Ok. ¿Estoy bien o estoy mal? Está Está bien. mal. Está Es- mal porque tiene que convertir los minutos a segundos y serían 240 segundos. Es correcto. Sí. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. ¿Cuándo tengo que convertir? ¿Sí? Si son 4 minutos, yo lo multiplico por 60. ¿Sí? 4 minutos por 60 me va a dar 240 segundos. Y ahora sí, ya tengo todos los datos. Aquí son amperes. Acuérdense que aquí son amperes. Resuelvan esta operación y díganme cuánto les da el calor. Aquí también siempre cometemos un error. Quiero ver si ustedes no lo cometen. Hagan la operación y díganme cuánto les dio el calor. 48.000 joules. 48,000 joules. 48,000 joules. Ok, ¿a todos les da lo mismo? Sí. ¿Sí? Sí, 48,000. ¿Nadie tiene dudas de cómo sale el dato de 48,000? No. ¿Saben por qué les pregunto? Porque por lo regular, el 2 amperes está elevado al cuadrado y de repente no lo elevamos al cuadrado, por eso cometemos ese error. Entonces es 2 al cuadrado, me da 4 por 50 por 240, me da 48,000 joules. Dense cuenta lo que dice el verde. En verde dice dar el resultado en joules y calorías. Ya tengo el resultado en joules. ¿Qué me falta? Encontrar el valor. Convertirlo a calorías. Exactamente, convertirlo a calorías. ¿Sí? Y aquí tengo 48,000, que fue lo que me acaba de dar ahorita. Por Eso lo voy. 0.24. Esto no. Una caloría, aquí tengo esto que está en amarillo. Me dice que una caloría. Ahorita hacemos lo que dijiste ahorita. Ahorita lo hacemos. Vamos a ver si me da lo mismo. Una caloría es igual a 4,186 joules. Entonces aquí le pongo yo 48,000. ¿Sí? Para eliminar joules, si joules lo tengo arriba, pues pongo joules abajo. ¿Sí? Y aquí es 48,000 por 1 entre 4,186. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da esa operación? Asesor, ¿por qué se divide por una caloría? ¿Cómo?
Ajá, porque es 48,000 joules sobre 1 por una caloría. Ahí porque es una caloría. Aquí te dice, una caloría, ¿ya viste lo que está en amarillo? Dice que Ajá. una caloría vale 4,186 joules. Ah, ok. Esta es la conversión, es como si dijéramos, un metro, ¿cuántos centímetros tiene? 100, ¿sí? Si yo sé que un metro vale a 100 centímetros, yo puedo convertir centímetros a metros. Lo mismo pasa aquí. Si una caloría vale 4,186, yo aquí lo pongo. Una caloría es igual a 4,186. Pero ¿por qué pongo joules abajo? Si yo tengo 48,000 joules arriba, para poder eliminar este joules, este joules lo tengo que poner abajo. Y ahora sí, se elimina este, y el valor me da calorías. Es una multiplicación de fracciones. ¿Qué significa? Que multiplico lo de arriba por lo de arriba. 48,000 por 1, pues me da 48,000. 1 por 4,186, pues me da 4,186. Divídalo y dígame cuánto les da. 11.46. 11.46. Ok, 11.46. ¿Cuál sería la unidad de medida? Calorías. ¿Caloría? Ok. ¿Dudas? Una pregunta, bueno, ¿y si yo lo hice de otra manera? ¿Te da lo mismo? Bueno, o sea, no me refiero al resultado de ahorita, o sea, yo me refiero porque lo que le había dicho antes, de que ya obteniendo el resultado en joules, se multiplicaba por 0.24 y esa era la conversión a calorías. Va dependiendo. Ahorita vamos a ver cuando utilizamos el 0.24. ¿Sí? Sí. Oh. Sí, porque en la tablita del recurso dice que una caloría es igual a 4.186. O sea, ¿eso no afecta en nada? No dice 4 puntos, es 4,186. Sí, no se alcanza a ver bien, pero no es 4,186, es 4,186. ¿Sí? Sí. Acuérdense, por ejemplo, dense cuenta. Me voy a ir tantito aquí. Voy a compartir Google. Ok, ahí está. Cuando ustedes no sepan una conversión, pónganla aquí. Convertir joules a calorías. ¿Sí? Y ahí está. Aquí, si se dan cuenta, por ejemplo, me lo está convirtiendo directamente a kilo. Entonces, yo lo quiero, vamos a ver si... Aquí esta nada más tiene un julio o un joules, pero me lo convierte a kilocalorías directamente. Ok. ¿Aquí cuánto era? 48,000. ¿Sí? Y me da 11.47, me lo convierte directo. Es 11.46. Porque aquí yo lo estoy convirtiendo a calorías, no lo estoy convirtiendo a kilocalorías. Debe de haber otro, espérenme. Convertir joules. Ahí en las flechitas asesor lo puede cambiar. No me lo arroja. Yo también lo estaba buscando, que aquí en la flechita lo quería cambiar. Y me da kilojulio, caloría gramo. Si ya le pongo caloría gramo, pues me lo cambia. Ok, pero una caloría, como dice, me voy a ir otra vez al recurso. No viene ahí. Ok, ahí está. En esta tablita, ¿cómo sé que vale eso? Porque aquí te dice que una caloría, ¿sí? Es igual a 4,000. Aquí es 4,000, no es 4.186. Es 4,186, por eso yo lo divido
para convertir es esto, ¿sí? 11.46 calorías. Aquí encontramos el resultado. Ahorita vamos a encontrar calorías directo porque vamos a utilizar la constante de Joule y ahorita lo vamos a usar. Vamos a resolver otro problema. Quiero que ustedes lo analicen, ¿sí? Y quiero ver si lo pueden resolver ustedes solitos. Aquí tiene algo diferente, ¿sí? Resuelvan y díganme cuánto es el valor del calor en joules. Acuérdense, datos. ¿Alguien lo está intentando resolver? Sí, de eso estoy. Sí. Ok. Sí. Sí. 216,000 joules. $216,000 joules, perdón. Ok. Lo voy a ir leyendo y lo voy a ir contestando. Dice, una cafetera que calienta agua en un tiempo de 3 minutos. Aquí de una vez lo voy a convertir, ¿sí? 3 minutos equivale a 180 segundos. Ya voy a hacer la conversión directa porque ahorita ya vimos que no puedo utilizar minutos. Tiene una resistencia de 12 ohms. Acuérdense que ese símbolo es la letra omega y representa ohms, conectada a una fuente de 120 voltios. Esos 120 voltios, ¿dónde lo voy a poner? ¿Dónde lo voy a poner? ¿Lo conozco o no lo? Si se dan cuenta, por ejemplo, por eso quería que ustedes lo hicieran. Si yo agarro, aquí cuando pasa esto, lo que hacen es que aquí le ponen en la I 20. ¿Por qué? Porque no vieron dónde acomodarlo. ¿Sí? 20 amperes. No, 20 volts. Y ahí ya nos equivocamos, porque la intensidad de corriente, acuérdense que la unidad de medida es amperes. ¿Qué significa? Que yo tengo dos incógnitas. Me está dando el valor. Primero tendríamos que calcular la intensidad, ¿no? Y ya Sí. después, ya el resultado es lo que va en la I. Es correcto, porque cuando yo tengo dos incógnitas, yo les he dicho que cuando tenemos dos incógnitas, realmente no podemos resolver el problema. Pero yo puedo encontrar la I, la intensidad de corriente, usando la ley de Coulomb, la ley de Ohm. ¿Sí? Entonces, utilizo la ley de Ohm y ya nada más sustituyo. ¿Sí? El voltaje, ¿cuánto vale el voltaje? 120. La resistencia son 12. Y 12 en 120 entre 12, ¿cuánto les da? 10. 10 amperes, ¿sí? Entonces, ahora sí, yo ya encontré los 10 amperes. Yo ya puedo utilizar esta fórmula. Puedo utilizar esta fórmula directa y digo, la I, ahora sí ya la conozco, vale 10. La resistencia, también la conozco, vale 12. Y el tiempo, Son 180. 180. Le voy a poner nada más la S por el espacio. 180. Y esto me dijeron que les da 126,000. Me dijeron, ¿verdad? 216,000. 216,000. Ok. Pregunta. ¿Dudas de cómo encontrar joules? No. No. No, Ok. No de cómo encontrar joules, pero en la actividad nos pide que lo multipliquemos por punto 24. ¿Eso por qué? Ahí voy para allá.
Todavía no llego a la fórmula del 0.24. Ah, ok, gracias. Ok. Perdón, entonces sería multiplicando solamente, o sea, ¿Cómo? haciendo el resultado, ¿no? Dividiendo. Pero básicamente las operaciones se centran más en división y multiplicación. Para poder resolver la actividad integradora. Para este problema. Para este problema, sí, nada más ocupo dividir 120 entre 12 y luego ya nada más multiplico. Ok, muchas gracias. Es que como se me está trabando. Gracias. Ok, aquí lo único que voy a hacer es convertir. Ojo, esto es cuando no tengo esta constante, cuando mi valor me lo piden en joules, esta es la manera. Y si de aquí me lo piden convertir a calorías, pues entonces utilizo esto, ¿sí? De joules a calorías. Dense cuenta, cuando utilizamos la constante es diferente. Eso es lo que quiero que entiendan ustedes para poder resolver la actividad. Ahorita vamos a resolver un problema utilizando la constante. ¿Sí? Dividan 216,000 entre 4,186. ¿Cuánto les da? 51.600573339.7. 51.60. Sí. Ok, Sí, así, igual. así lo vamos a dejar. Como 51.60. ¿Dudas ahí? Ninguna. Ok, vamos a utilizar la constante K, ¿sí? Si el problema me dice, utiliza la fórmula que está en verde, porque de repente el problema te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Si a mí me dicen, aquí ya voy a hacer de cuenta que me dio 4 minutos, son 240 segundos, estos son los datos que me está dando, ¿sí? Lo único que voy a cambiar es que ahora me está pidiendo el problema que yo utilice esa fórmula, ¿sí? Que utilice la fórmula de Q cuando vale 0.24. La resistencia son 12 ohms, los voltios son 120 y voy a utilizar los amperes que habíamos calculado anteriormente, que son 10. Entonces, cuando yo utilizo esta fórmula, el valor ya me lo da en calorías, ¿sí? Ya nada más lo único que voy a hacer es, por ejemplo, la I, ¿cuánto vale? 10. 10 amperes. La resistencia vale 12 ohms. Y el tiempo son 240, ¿sí? Porque son 4 minutos, son 240. Hagan esa multiplicación y ¿cuánto les da? 69,120. 69,120. Aquí el valor ya es calorías, porque estoy utilizando la constante de joules, que es 0.24. ¿Dudas? Si quitamos el 0.24 sería joules, entonces. Si la fórmula me pide que yo no lo utilice, el resultado es en joules. Si la fórmula me dice que yo utilice esta, el resultado ya me va a dar directo. ¿Sí? Ok, ahí me da 69,120 calorías. Pero yo lo tengo que convertir a kilocalorías. ¿Qué hago? Dividan 69,120 entre 1000. Cuando me lo da en calorías, siempre me va a decir que yo lo divida, que yo lo convierta a kilocalorías. Esto 69.12. se divide entre 1000. ¿Me da cuánto? 69.12. 69.12. ¿Cuál es la unidad de medida? Kilocalorías. Ok, entonces, de esas dos maneras se utiliza la fórmula de joules. ¿Dudas? No. O sea, ¿puedo utilizar una u otra? ¿No te entendí otra vez? ¿Puedo utilizar una u otra forma? Depende No, de la información que me pida. no.
Va a depender lo que te pida la actividad. Ujú. Si la actividad te pide que utilices esta tienes que utilizar. Si la fórmula te pide que utilices esto que está en amarillo, lo utilizas así. Va a Ok. depender qué te pida la actividad, ¿sí? Ok, Sí, muchísimas gracias. Entonces, yo lo único que les quise decir que son las dos opciones que les puede pedir cualquier problema. Acuérdense lo que les decía, por ejemplo, la intención de nosotros es que ustedes puedan resolver cualquier problema usando la ley de Joules, ¿sí? No solamente la que está en la actividad, sino que cualquier problema que ustedes se presente, ustedes deben de ser capaces de resolverlo. Y entonces hay algunos problemas que están en la red donde nos piden que utilicemos lo primero y calculemos en joules. Y hay algunas fórmulas que te piden que lo calcules directamente en calorías usando la constante de joules, que es 0.24. ¿Sí? ¿Dudas? Ninguna. Gracias. Ningún asesor. Dime, Mayra. No, le digo que ninguna. Ah, ok. Vamos a utilizar la ley de Ohms. La ley de Ohms, ustedes ya lo han hecho, ya hemos hecho muchos ejercicios usando la ley de Ohms. Yo les dije cuando también hicimos la actividad integradora, cuando muy iniciamos la primera semana, les dije, apréndanse ley de Coulomb y apréndanse ley de Ohm, porque esas dos leyes intervienen en todas las actividades que nosotros hacemos en el módulo. Entonces, vamos a volver a reforzar la ley de Ohm, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto lo vamos a seguir utilizando para poder entender varios ejercicios. Entonces, la ley de Ohm, ya habíamos dicho que la fórmula original es esta: voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente. La R, pues, es la resistencia eléctrica y la unidad de medida, pues, son los ohms, ¿sí? La letra omega es la que lo representa. La I está en verde y es la intensidad de una corriente eléctrica. Su unidad de medida son los amperios o amperes. Y la V es el voltaje y la unidad de medida son los voltios. Y a veces nos referimos como diferencia de potencial, porque en una ocasión tuvimos una duda y pensamos que era otro valor que estamos buscando. ¿Sí? El voltaje es diferencia de potencial. Y luego viene, ¿en dónde se aplica la ley de Ohm? Pues lo aplicamos en todo lo que nosotros utilizamos en el hogar. Todo tiene voltaje, todo tiene resistencia, todo tiene intensidad de corriente, un horno de microondas, un refrigerador, una plancha. En todos vamos a encontrar la ley de Ohm. La ley de Ohm, por lo regular, lo tenemos presente en nuestro hogar, ¿sí? Ya hemos visto de muchas maneras de que se presenta la ley de Ohm. Entonces, vamos a ver esta parte. En la ley de Ohm también dice que cuando se conecta un aparato como la nevera a la luz eléctrica, le aplicamos un voltaje. Internamente la nevera tiene circuitos que al recibir ese voltaje inducen una corriente que ayuda al sistema de enfriamiento, lo que les decía ahorita. Un refrigerador, ¿sí? Al momento de que lo conectamos ya estamos aplicando voltaje. Un horno de microondas, al momento de que lo conectamos y lo ponemos a funcionar, estamos aplicando voltaje. Entonces, esta ley está presente en nuestro hogar, en muchos de los aparatos que nosotros utilizamos. Ok, ya lo saben resolver, ¿sí? Ya nada más a manera de repaso, resuélvanlo y dígame cuál es el valor que están buscando y cuál es el valor que les da. Acuérdense, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Datos. Si alguien lo resuelve, me dice cuánto les da. amperes. Ok. ¿Alguien más? 2.4. 2.4 amperes. 2.4 amperes. ¿Alguien tiene dudas de cómo encontrar la intensidad de corriente en un problema? No. No.
¿no? Acuérdense, por ejemplo, de repente lo que tiene la actividad integradora es que nos da datos, a veces no nos da una fórmula, pero a veces no podemos utilizar la fórmula directa porque tenemos dos incógnitas, y cuando tenemos dos incógnitas, acuérdense lo que les he dicho, podemos usar la ley de Ohm, la ley de Watts, para buscar alguna incógnita, y ya con eso utilizamos la fórmula ya la que nos está pidiendo, ¿sí? Entonces, Asesor, dime. para sacar la resistencia es cuando el voltaje se eleva al cuadrado. No necesariamente, va dependiendo de qué. Va dependiendo de la fórmula. Por ejemplo, si aquí puedo encontrar resistencia, pero el voltaje no lo elevo al cuadrado. Va dependiendo de la fórmula. Ahorita lo vamos a ver. Ok, voy a poner datos y es voltaje, es resistencia y es intensidad de corriente, ¿sí? El voltaje, dice, ¿cuál es la intensidad de corriente? Aquí mismo ya me está diciendo que la intensidad de corriente no la conozco, que circula por un conductor de 50 ohms, ¿sí? Esa letra, ese símbolo que es el omega, son los ohmios. Y cuando en sus extremos... Pero está mal porque puso 50 ohms en la V de sí, voltaje. cierto. Correcto. Aquí son 120 volts y la resistencia son 50. Ok. Entonces, ¿qué hago? Divido, esta es la fórmula, divido 120 entre 50 y es cuando les da 2.4 amperes. ¿Sí? ¿Estamos bien? Correcto. Sí, correcto. ¿Sí? Entonces, Sí. es 2.4. Ok. Ahora resuelvan el segundo problema. Cinco ohms. 5 ohms. 5. Ok, 5 5 ohms. ¿Alguien tiene dudas de cómo salió? Acuérdense, yo siempre digo datos, ¿verdad? Voltaje, resistencia, intensidad de corriente. El voltaje, dice una intensidad de corriente de 6.5 amperes, 6.5 amperes, circula por un conductor de ohms. Circula 27 ohms. ¿Cuál es la diferencia de potencial? Cuando me dice cuál es la diferencia de potencial, significa que no conozco el voltaje. Cuando tenemos esto, pues nada más aplicamos y multiplicamos la fórmula directamente, y la resistencia es 27 ohms por 6.5 amperes, y esto les dio, ¿cuánto les da? ¿Me dicen? 5. 175.5. ¿Cuánto? 175.5. ¿Así les da a todos? Sí. Sí. Ok. Problema 3. Asesor, ahí se tiene que dividir. Sí. Acuérdense que aquí no tengo la fórmula, pero hay que despejar para poder
Si lo que yo busco es la resistencia, pues entonces la I está multiplicando, ¿cómo lo paso al otro lado? Dividiendo. Entonces divido voltaje entre intensidad. Bueno, aquí todavía, déjenme quito estos datos porque si no se van a equivocar. Divido voltaje entre intensidad de corriente y me va a dar la resistencia. Me voy a traer esta fórmula. Ya nada más la voy a cambiar. A mí me da 5 asesor. A mí también me da 5. Igual me da 5. Ok, dudas. Aquí tengo resistencia es igual a voltaje, ¿va? Me dice que una batería de 4.5 volts, entonces lo pongo aquí en la V, que es de voltaje, produce una corriente de 0.9 amperes, 0.9 amperes, y quiere que busque la resistencia del alambre de cobre, entonces aquí nada más le pongo 4.5, aquí le pongo 0.9 amperes. O sea, no es necesario elevarla al cuadrado. O sea, nada No. más así da el resultado correcto. Sí, va dependiendo. Ahorita, por ejemplo, no me pide elevarlo al cuadrado. Ahorita vamos a ver cuándo te pide elevarlo al cuadrado. 4.5 entre 0.9, ¿cuánto les da? 5. 5 5. 5 ohms, ¿sí? ohms. Ok, ojo, acuérdense lo que les dije. Hay muchas fórmulas, demasiadas fórmulas. Por ejemplo, si yo utilizo esta es otra fórmula, ¿sí? Y aquí me dice que la resistencia es igual al voltaje al cuadrado entre potencia. Pero ojo, ¿por qué utilizo esta fórmula? Porque me está dando voltaje y potencia, ¿sí? Entonces, ojo con este punto. Aquí si, por ejemplo, me pide voltios, entonces yo agarro y digo, 120 voltios entre potencia, que son, la potencia dice que son 40 watts. Ok, dividan, ¿cuánto les da la resistencia? Primero tendríamos que elevar los 120 al cuadrado y ya después dividir. Sí, es Me correcto. da 360. 360. Ok, 360. 120 al cuadrado, ¿cuánto les da? 1400. 14.400, perdón. 14.400. Ok, y si dividen 14.400 entre 40, ¿les da cuánto me dijeron? 360. ¿Dudas? Ninguna. Ok, ¿de No, dónde ninguna. acuérdense, cuando yo tengo potencia, ¿qué ley estoy usando? Quiero ver si se acuerdan. Cuando tengo potencia, ¿qué ley estoy usando? La Ley de Watt. Es correcto, Ley de la ley Watts. de Watts. ¿Sí? Ojo, por eso les digo, de repente tenemos que saber, por ejemplo, nosotros qué es lo que nos piden. Aquí está. ¿Sí? Porque nosotros tenemos que buscar qué es lo que nos piden y en base a eso nosotros podemos calcular cualquier problema. Entonces, esta es la fórmula. Resistencia es igual al voltaje al cuadrado entre potencia. Es esta otra fórmula. Pero, por ejemplo, ustedes pueden calcular, ¿sí? El planteamiento del problema, revísenlo y pueden utilizar la pura ley de Ohms y también y llegan al mismo resultado. Yo he utilizado la ley de Ohms y he utilizado la ley de Watts para calcular el primer punto de la actividad integradora y de las dos maneras llego al mismo resultado, ¿sí? Yo por eso siempre he dicho, lo bonito de las matemáticas es que hay infinidad de maneras de realizarlo y llegas al mismo resultado. Yo ya lo comprobé, llego al mismo resultado. Lo mismo les decía que la actividad integradora 3, por ejemplo, yo les enseñé por la ley del paralelogramo, pero la otra manera de resolverlo es por cuadrantes, ¿sí?
y también llegas al mismo resultado. Nada más que yo siento que es más sencillo por la ley del paralelogramo, por eso les enseño eso. Hay otros, a lo mejor otros asesores que les van a enseñar por cuadrantes y es válido. O sea, yo realmente, por ejemplo, si ustedes utilizan otro método y llegan al mismo resultado, yo se las pongo bien. ¿Por qué? Porque no hay una sola fórmula para resolver un problema. Hay muchas maneras de llegar al mismo resultado, ¿sí? Pero ya cuando utilizan un dato que ni yo conozco, entonces luego me pongo a pensar, algo está mal, ¿sí? Entonces, de cualquier manera que ustedes lleguen al resultado, yo se los tomo en cuenta como bien, ¿sí? Porque el procedimiento es correcto. No necesariamente tienen que utilizar las fórmulas que yo utilizo. Ustedes tienen que ver, ahorita conforme vayamos avanzando, ustedes van a ser capaces de resolver cualquier problema utilizando cualquier ley. Ley de Watts, ley de Ohm, cualquiera de las dos, y el resultado es exactamente el mismo. No sé si tengan dudas. No, asesor. No, No, asesor. ¿Alguna Muchas duda gracias. con la actividad integradora? Yo sí, La 3. O dime, Karime, duda de qué tenías. yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que como dice que grafiquemos el calor, Ujú. bueno, es que no sé cómo es, si es hacer una gráfica de barras o hacer un plano cartesiano o Hagan una gráfica de línea, así. ajá, Ustedes pueden utilizar, por ejemplo, nosotros le llamamos tabla de tabulación. Entonces, primero encuentren el resultado cuando vale 1 minuto. Ojo, no podemos utilizar 1 minuto, acuérdense. Hay que convertir a 60 segundos. Y luego les dice que cuando el tiempo vale 10 minutos, pues también lo convierten a segundos y ya van a tener un punto y un punto y estos dos lo grafican y les va a dar así, hacia allá. Asesor, ¿y eso se puede hacer en la libreta? Lo pueden hacer en la libreta, pero si ustedes, por ejemplo, la intención es que vayan manejando Excel. O sea, por ejemplo, Excel es muy rápido de hacer esa gráfica, ¿sí? Pero si se les dificulta, pues utilicen la libreta. Yo de preferencia, si pueden utilizar algún programa para hacer la gráfica, mejor. ¿Y en Excel cómo quedaría? Es que Excel, por ejemplo, espérenme. Voy a compartir un archivo de Excel. Acuérdense que Excel, por ejemplo, aquí le van a poner el tiempo, ¿ah? ¿Y qué fórmula van a utilizar? Pues la constante de Joules. Y aquí le vamos a poner 1 minuto y 10 minutos. Pero acuérdense, ojo, yo en la fórmula no puedo utilizar 1 minuto y 10 minutos. Tengo que transformarlo a segundos. Y póngale que me dio que 2500, un ejemplo, ¿ah? Y aquí me dio 19800, ¿sí? Cuando yo tengo estos dos datos, por ejemplo, yo nada más los selecciono, me voy a insertar y aquí vienen todos los tipos de gráficos que ustedes, lo que nosotros vamos a utilizar. ¿Y qué utilizo? Pues un gráfico de estos, de una línea, ¿sí? Y ahí está. ¿y le podemos tomar nada más captura o tenemos que enviar el archivo? No, tómele captura o, por ejemplo, si yo le doy clic derecho, aquí me dice copiar y ya me voy a Word y le doy pegar. Y aquí, por ejemplo, si ustedes le ponen aquí, es que quiero ya es meternos, por ejemplo, es que quiero que me ponga los datos. Pero si aquí están, si te das cuenta, yo me pongo aquí y ahí me dice que es 2500 y me pongo aquí y me dice que es 19800, ¿sí? Ahí me está O graficando sea, los dos en la puntos. gráfica sí lo está, en la gráfica sí lo está manejando como minutos. No. Es que, bueno, le voy a poner aquí. Acuérdense lo que les dije.
En la gráfica yo nada más le puse minutos, pero aquí yo no puedo poner minutos. Yo en la fórmula yo tengo que poner segundos, ¿sí? Y, por ejemplo aquí un minuto son 60 segundos, pero 10 por 60 me da esto, pero esto lo meto en la fórmula. En la gráfica no lo represento así, en la gráfica yo tengo que representar 1 minuto y 10 minutos, pero en la fórmula, para yo encontrar este valor, yo tengo que convertir ese minuto en segundos, y para encontrar este valor yo tengo que convertir los 10 minutos a segundos, ¿sí? Sí. Y aquí están los datos. Dense cuenta aquí, si yo me posiciono aquí, aquí está mi valor, ¿sí? Hay una manera, por ejemplo, donde me dice agregar valores, pero a ver, me voy a poner aquí, le doy clic derecho, seleccionar datos. Agregar etiquetas de datos, ahí está. Y ya me aparece, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí ya me aparece que a 1 minuto me da 2500, acuérdense, calorías. Y a 10 minutos me da 19800 calorías. ¿Sí? Aquí están los dos valores y ya está mi gráfica. ¿Sí? Sí. Ah, ok, bueno. Yo había hecho la gráfica diferente, pero ya la voy a hacer así entonces. Sí, por lo regular, ¿por qué no una gráfica de barras? Porque, por ejemplo, la intención es que nosotros veamos el comportamiento. Si se dan cuenta, por ejemplo, el comportamiento sigue siendo lineal, ¿sí? No necesito graficarlo a 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos, porque con que grafique el primero y el último, ya me da el comportamiento de la recta. ¿Sí? Sí. 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 Sí, le digo, utilicen Excel. Ahorita si se dieron cuenta está muy fácil, ¿verdad? Pueden utilizar GeoGebra, Excel, el programa que ustedes requieran para poder hacerlo. Y luego ya nada más le dan clic derecho ahí, le dan copiar y lo pegan en Word y ya. Y ya con eso lo podrían hacer. Ok, dudas de lo que vimos el día de hoy. Yo tengo No, una, ninguna. pero de la actividad integradora 1. La 2, no, espérate, la 3. Dime, ¿qué duda tienes? En la actividad integradora Q1 tiene polaridad negativa. Entonces el número también va a ser negativo. Por ejemplo, si fueran 20 microcoulombs en la polaridad negativa, el número sería menos 20 por 10 a la menos 6. Es O la correcto. polaridad, ¿no defines así? Ah, ok. Sí, es correcto. Ojo, Meredith. El valor de 20 que me acabas de dar, ese dato es de otra generación. ¿Sí? Revisa qué es lo que nos está dando la actividad integradora. No, sí, o sea, sí sé, 20 era nada más un ejemplo, sí sé que en la otra Ok, actividad es otro número. exactamente, sí, pero si me dice que es negativo, es menos 14, menos 15, menos 16 por 10 a la menos 6, o sea, dependiendo del dato que te esté dando. Si es positivo, pues ya queda así normal, ¿va? Acuérdense que todos los datos me lo da en micro coulomb y tengo que convertir a coulomb. Ok, dudas. Ok. No, ninguna. Ok, si no hay dudas, ahorita descargo el video, subo el recurso y el fin de semana, yo mañana voy a estar conectado en la mañana un ratito, en la tarde, después de las 4 de la tarde, me vuelvo a conectar hasta las 6, 7 de la tarde voy a estar conectado y el domingo también voy a estar conectado toda la mañana, voy a estar entrando de manera intermitente porque me pongo a calificar las actividades el domingo para avanzar. Y ahí estoy, en lo que estoy calificando, pues reviso si hay algún mensaje para poder responderles. El domingo yo dejo de trabajar como hasta las 6 de la tarde, ya después de las 6 ya no veo mensajes. Si ustedes me mandan un mensaje hasta las 8 o 9 de la noche del domingo, lo reviso hasta el lunes temprano, ¿sí? Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, yo voy a estar al pendiente de ustedes ahí en la plataforma. Búsquenme con toda confianza, estamos para resolver las dudas.
Si ya no tienen ni una otra duda más, pues de mi parte sería todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana y estoy al pendiente por ustedes ahí en la plataforma. Asesor, Hasta una pregunta. Dime, Dulce. Las videograbaciones, es que no me pude meter hace una semana porque estuve ocupada con lo de mi trabajo, pero esta semana intenté meterme a la del miércoles, pero no me dejó. De hecho, vale algo, bueno, lo que le comentaban mis papás, bueno, lo que me comentaban, perdón, mis papás era de que si no pasa nada si no me meto a alguna por problemas, pero sí me llego a meter a la del viernes a lo mejor y el miércoles no me llego a meter. No pasa nada. Ok. Lo único que sucede es que, por ejemplo, las grabaciones están disponibles en Foro Novedades y en Sí, pizarra de sesiones. Si ustedes de repente no pueden abrir una liga, mándenme un mensaje y yo les mando la liga directamente por medio del mensaje. Si usted asesor, no pude verla, por más que intento no puedo verla, entonces yo me meto a mi canal y les mando la liga para que puedan revisarlo. O si hay alguna duda directa, pues nada más me dicen, tengo duda aquí que no sé por qué sale este dato, ¿ah? Entonces, también me pueden mandar a preguntar por medio de mensajes. O la otra, acuérdense que tenemos el foro aprendiendo, ahí pueden poner todas las dudas que ustedes tengan en cuanto al proyecto, en cuanto a las actividades integradoras, ahí pueden ustedes externar sus dudas y yo les voy a responder también ahí. Ok, ¿Sí? muchísimas gracias, asesor. Excelente noche. Ok, que descansen. Hasta luego. Gracias, igual. Feliz Muchas fin de gracias, semana. igualmente. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Que Hasta luego, descansen. compañeros. Igualmente.